Muy buenos días, estudiantes, espero que estén todos súper bien el día de hoy, una nueva semana de ciencias. Bien, la semana pasada trabajamos con el tema del circuito eléctrico, ya para diferenciar conceptos básicos de lo que es un circuito y su funcionamiento. Hoy día vamos a ver los conceptos relacionados tanto con el circuito ya eléctrico simple, que es que vamos a encontrar, pero también le vamos a incluir los circuitos domiciliarios, los cuales vienen directamente relacionados con este tipo de circuitos que vamos trabajando la semana pasada. Lo que le vamos a agregar son conceptos que deben manejarse ahora en circuitos más complejos, ¿ya? Las recomendaciones de siempre, las tres importantes: dejar registrado título y objetivo, dejar registrado el ticket de salida al cual va a ser evaluado al final de la clase y obviamente responderlo, ¿ya? Y tercero, en el caso que necesites, dejar registrado algunos conceptos relacionados a la clase de hoy. Bien, comenzamos. Entonces lo que vamos a ver hoy día en la clase es comparar conceptos de un circuito domiciliario y con los circuitos eléctricos en serie y en paralelo, en relación a energía eléctrica, diferencial de potencial, intensidad de corriente, potencia eléctrica y por último la eficiencia energética. Como les dije, aquí vamos a ver una comparación de lo que vimos del circuito eléctrico, que es el menos complejo, hasta, vamos a verlo después en la próxima clase, el más complejo, que tiene que ver con los circuitos eléctricos domiciliarios. Para recordar un poco la semana pasada, lo que trabajamos en los circuitos como conceptos básicos, vimos que un circuito poseía ya un generador, el cual fluye o genera la corriente eléctrica, ya, que pasa directamente por los conductores, en este caso que están acá, que llevan el flujo de energía a ciertos elementos, como por ejemplo un interruptor que permite el paso o interrumpe el paso del flujo de electrones, ya, de un lugar a otro. Y por último está el receptor, que es donde llega la energía y en este caso se acumula todo lo que se necesita hacer el producto, como por ejemplo que puede ser un sonido, ya, o puede ser el tema de la prendida de una lámpara o el apagado también, ya. Conceptos básicos: generador, quien genera la corriente eléctrica; conductores, quien la transporta; ya, interruptor, que permite o impide el paso de este flujo; y por último receptores, que llega como producto final como luz, sonido o movimiento. Ese se me había olvidado agregar. Bien, tienen directamente relación a lo que vamos a ver más adelante, ya, porque todo tiene que ver con el flujo de corriente eléctrica y cómo esto va diferenciando. Para comenzar, la energía eléctrica, ¿qué consiste? Consiste exclusivamente en la transmisión de cargas negativas o electrones, ya que van a través de un material conductor que es propicio para que este fluya. Por lo general son cables que están aquí, cables conductores de cobre o por general metales, ¿ya? Que van de un punto de generación hasta al punto de consumo. ¿Cómo es? Que desde el punto que se genera electricidad se lleva los electrones o la carga o la corriente eléctrica hasta el lugar donde se necesita, como por ejemplo prender una ampolleta, ¿ya? O mover un elemento, o puede ser también el sonido, o también puede ser un tema de producir algo térmico como calor. Siempre este va a ir desde un punto donde se genera, que son las cargas negativas, a un punto donde se necesita, que son por lo general las cargas negativas. Esto se aprovecha mucho en circuitos simples, como también circuitos complejos domiciliarios, ¿ya? Que es un punto que vamos a ver más adelante. Tipos de corriente eléctrica, las que vamos a ver, por ejemplo, tenemos la corriente continua, que es un flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor, dijimos metálico, que no cambia sentido ni tiempo, va solamente hacia una dirección. En este caso puede ser lo que vimos la semana pasada, que es un circuito en serie y un circuito en paralelo. No cambia su dirección, va y fluye hacia un sentido. A diferencia de la corriente alterna, que es la que tiene que ver con un flujo de carga eléctrica que va en diferentes direcciones, ¿ya? Uno puede ir de ida y otro va de vuelta, lo cual se puede ver directamente con los enchufes que encontramos en la casa con diferentes ondas de transmisión eléctrica, ¿ya?
Si ven de arriba es continua, el voltaje es continuo, no cambia. En cambio aquí la corriente alterna puede ir variando dependiendo del aparato electrodoméstico que ocupemos en la casa o el flujo de energía que posea la casa para poder trabajar. Bien. Diferencia de potencial eléctrico o voltaje. ¿Qué es esto? Por lo general se ocupa un voltímetro para ver la diferencia de potencial eléctrico. Se mide a través de voltios, ya que su representación es una letra V, ¿ya? Y tiene que ver con un impulso que necesita una carga eléctrica para que pueda fluir en un circuito. Esta corriente parará cuando ambos puntos, positivo y negativo, se igualen en un potencial eléctrico. Por ejemplo, cuando tenemos aquí cargas eléctricas en un circuito, el que vimos anteriormente, el circuito paralelo, se igualan, ¿ya? Y pueden tener la misma cantidad. Cuando estoy diciendo el circuito eléctrico anterior, se pudo ver que las pilas y tanto las ampolletas tenían una cantidad de voltaje que podía igualar, ¿ya? El tema de exclusivamente la carga eléctrica que va fluyendo en los circuitos. Es exclusivamente eso. Otro concepto que vamos a trabajar tiene que ver con la intensidad de la corriente eléctrica. Esta se mide a través de los amperios, ¿ya? O amperes. Se ocupa un instrumento que se llama el amperímetro. Su representación es una letra A. Y tiene que ver con la cantidad de carga eléctrica que pasa a través de un conductor. Aquí tenemos dos ejemplos. Aquí podemos ver la intensidad de un conductor, que debe ser menos el flujo de corriente que se está aplicando al conductor, y en otro ejemplo que es mayor el flujo de corriente, en este caso de electrones que pasan a través del conductor. ¿Ya? Pero esto tiene que ver netamente, también el flujo pasa en un tiempo determinado, que se puede medir exclusivamente en segundos. Bien, para esto hay una fórmula, ya, el cual se ocupa para medir la intensidad. Y intensidad es igual a la cantidad de carga partido por el tiempo, lo cual se puede expresar que la cantidad de carga se puede medir en coulomb, ¿ya? Partido, como dijimos, por segundo, que es igual a la A que significaba de amperios. Otro concepto que vamos a trabajar tiene que ver directamente relacionado con la potencia eléctrica, ¿ya? Que tiene que ver exclusivamente en la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo. ¿Qué significa esto? Que tiene que ver exclusivamente la cantidad entregada o absorbida de un elemento en un tiempo determinado. Aquí la pila está entregando su corriente eléctrica en un tiempo determinado, y podemos ver que estos receptores o estos elementos que están acá poseen una carga diferente en un tiempo determinado. Si se da cuenta, la de 100 watts va a iluminar más de la que 60 watts. ¿Y cómo podemos saber este tiempo de la absorción de la energía, este potencial? Exclusivamente con una fórmula que está mencionada acá, del potencial eléctrico. Dice que es igual a intensidad por voltaje es igual a watts. En este caso, los watts se pueden medir en vatios, ya también, que es la unidad que se expresa este potencial eléctrico. Otro concepto tiene que ver con la resistencia eléctrica o los ohm. Ohm viene de la palabra omega, que tiene que ver exclusivamente con el científico que la descubrió, y exclusivamente tiene que ver con la oposición que presentan los conductores al paso de la corriente eléctrica. En este caso, los ohm o la resistencia tiene que ver netamente con que los conductores tienen poca resistencia que permite la circulación de electrones fácilmente por los conductores. O sea, aquí podemos ver el flujo de una ampolleta
por donde si conectamos un televisor, el flujo de electrones a través de este cable eléctrico no le impide mayor oposición y permite el paso fácil de los electrones hacia el aparato. Pero si tenemos aislantes, ya tiene lo contrario. Tiene una resistencia muy alta, o sea, que no permite el paso fácil de los electrones a ciertos elementos. Por eso que algunos cables o algunos elementos electrónicos tienen elementos de resistencias plásticos o de algún tipo de aislante, para que en el caso de que haya mucho flujo de electrones, este no se sobrecaliente o provoque algún fallo en los electrodomésticos. Por último, la eficiencia energética. Hoy día está muy en boga por el tema del cuidado del medio ambiente y netamente tiene que ver con la reducción del consumo eléctrico de un producto. En este caso puede ser cualquier elemento, un computador, un celular, un refrigerador, ¿ya? Por lo general se ven estos electrodomésticos del hogar, ¿ya? Y esto permite disminuir, en este caso, la cantidad de energía o eléctrica que ocupamos en la casa, pero sin disminuir o sin bajar la calidad del producto, ¿ya? También ayuda a proteger el medio ambiente y se generan también gastos inferiores en el consumo de electricidad. En esta tabla podemos ver que la eficiencia energética está en el producto A, que tiene la letra A, la cual tiene el mismo funcionamiento, pero el consumo de energía es a la mitad, inferior al resto. Y posterior va bajando. Entre más amarillo, naranjo o rojo sea, el producto gasta mucha más energía, ¿ya? Y su eficacia es menor. Bien, estudiantes, en el caso que necesiten tomar apuntes, pueden pausar el video, volverlos atrás y poder registrar lo que necesiten para lo que viene el ticket de salida. En el ticket de salida van a comenzar a registrar esta pregunta, la cual la van a responder en su cuaderno. Y posteriormente, la segunda pregunta tiene que ver con interpretación de información, observar los recuadros que están en rojo, ¿ya? ¿Y qué significa estas siglas? Por ejemplo, 90-200B. En este caso, ¿qué significa la B? Este número con la B tiene que ver con los voltios. ¿Qué hablamos de los voltios? ¿Qué significa este caso? Y por último, consumo en watts. ¿Qué son 150 watts? ¿Qué tiene que ver relacionado con el watt? Relacionado con el tema de para qué sirve este producto, los watts. Y por último, determina las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando las falsas. Tiene que ver con lo que vimos hoy día, ¿ya? Tiene que ver con lo que trabajamos, con lo que expresamos, y esto va a ir directamente relacionado con una evaluación más adelante. Bien, la idea es igual pausar. La idea es que esto vaya registrado en el cuaderno, va a ir evaluado, ¿ya? Y tiene directamente relación con lo trabajado el día de hoy. Bien, estudiantes, espero que estén súper bien. Cualquier duda que tengan relacionado con las preguntas, recuerden volver el video atrás y retomarlo para que pueda ser trabajado. Que tengan un excelente día y espero sus reportes.